Ahora pasemos a nuestra próxima sesión, que se centrará en las estrategias y el marco regulatorio del comercio exterior argentino. Comprender las políticas y regulaciones comerciales del país es esencial para las empresas que buscan hacer negocios en Argentina, ya sea a través de exportaciones, importaciones o asociaciones estratégicas. Y para ello le damos la bienvenida a Carolina Cuenca, subsecretaria de Comercio Exterior del Ministerio de Economía de Argentina, que estará a cargo de esta presentación. Carolina, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Es un real placer estar y poder comprender el contexto de Argentina, así que te cedemos la palabra. Muchas gracias, gracias Luciana, gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes hoy. Me gustaría hacer una presentación de lo que ha sucedido en Argentina con respecto a todos los cambios que se han hecho en todo este campo del comercio internacional. Primero diría o empezaría explicando dónde estábamos antes del presidente Milei. El presidente Milei llega antes de que él llegue a la administración, y probablemente Argentina era una de las economías más cerradas del mundo. Importar en Argentina era muy difícil. Teníamos un sistema de licencias no automáticas, teníamos barreras arancelarias, y barreras comerciales. Y si tenemos en cuenta todas estas barreras, y pensando en que era casi imposible pagar la importación a las personas de afuera, era una situación casi irreal. No había ningún otro país que estaba teniendo este tipo de situación en todo el mundo. Con esta nueva visión, lo primero que el presidente puso como parte del decreto fue el número 70, que podemos traducirlo como una frase muy famosa, que fue: está prohibido prohibir. Y esto ha sido el primer paso en nuestro proceso de normalización con respecto al comercio exterior en Argentina. Todo lo que hemos estado haciendo es un proceso de normalización, así es como lo llamamos dentro del gobierno, porque todo lo que debemos hacer al principio era hacer todo lo que nuestros vecinos estaban haciendo, que era importar y exportar con parámetros normales también en este país, en Argentina. Lo primero que hicimos fue eliminar todo el proceso de licencias en Argentina. No tenemos más licencias no automáticas para la importación en Argentina, y tratamos de normalizar lo que fue el proceso más difícil, lo que tuvimos que encarar, que fue normalizar el pago de las importaciones en Argentina. Primero tuvimos que hacer una especie de informe, porque la Argentina no sabía cuánto le debía a los proveedores afuera en cuanto a su proceso de importación. Y después de este informe nos dimos cuenta de que las compañías argentinas tenían una deuda de más de 50.000 millones de dólares. Esto es un caso único en todo el mundo. No había otro país que tenga una situación así antes que nosotros. Y realmente fue difícil, porque obtuvimos un banco central con reservas negativas por más de 11.000 millones. Entonces tuvimos que pagar a los importadores, a los exportadores de otros países, por más de 50.000 millones, con un banco central sin reservas. Empezamos a normalizar este proceso. Primero tuvimos distintos mecanismos con el Banco Central,
en donde las pequeñas y medianas empresas tenían permitidos algunos mecanismos mejores. Empezamos a dar bonos desde el Banco Central para afrontar esta forma de pago. Y este proceso de préstamos que nos llevó casi más de un año ha terminado hace unos días con la normalización completa del cepo, del CLAM. Y bueno, ya lo vimos aquí en las noticias argentinas y en algunos internacionales también, algunas noticias internacionales. Lo más difícil que tuvimos que encarar durante esta administración ha sido esto. Bueno, si pensamos en el resto del comercio internacional, una vez que sacamos este sistema de licencias y empezamos a resolver el pago de la deuda, empezamos a trabajar en mecanismos para normalizar el pago de las importaciones que se hacían después de que Milei se haga cargo de esta administración. Después de diciembre del 2023 empezamos a crear nuevos mecanismos para normalizar. Empezamos a tener nuestras primeras importaciones en enero del 2024 y se fueron pagando en 4 formas diferentes, ¿sí? 30 días, 60 días, 90 días y 120 días. Esa no era la mejor situación para importar en Argentina porque los proveedores de afuera no confiaban en nosotros, porque por supuesto nuestra deuda era de más de 50.000 millones, en donde no pudimos tampoco importar desde acá. Pero ahí empezamos a navegar diferentes procesos junto con el Banco Central que nos permitió salirnos del cepo hace unos pocos días. Después empezamos a trabajar para eliminar las barreras regulatorias, en donde teníamos más de 50 regulaciones internas que se suponían que regulaban los estándares, las calidades estándares de los procesos en Argentina. Y empezamos a hacer ciertas revisiones de ellas y nos dimos cuenta en ese momento que más de la mitad no tenían ningún sentido y que para el resto del mundo tampoco las tenían, el resto del mundo tampoco las tenía en cuenta. Así que eliminamos 30 de ellas y tratamos de enfocarnos en el resto, como por ejemplo la seguridad electrónica, los materiales de construcción, juguetes y otros, que realmente deberían seguir y trabajando efectivamente y rápidamente. Uno de los primeros movimientos que hicimos en ese punto fue que no forzamos a las compañías a tener las regulaciones pasadas antes de importar a Argentina. Entonces, la aduana, cuando arribaba la mercadería, tenía que verificar si cumplían con esos regulación de estándares que teníamos en Argentina. Entonces, ahora todo ese tipo de controles con respecto a la calidad estándar se hacen luego de que la importación ha llegado a la Argentina. La aduana ya no tiene más control, no tiene la capacidad de control. Cuando una vez que la mercadería llega, los controles los hace solo la Secretaría de Comercio Exterior una vez que se importó. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Además de normalizar este tipo de operaciones, es que ahora ya no tenemos más barreras no arancelarias para la importación en Argentina. El sistema de licencias ya no existe porque ya no lo tenemos en Argentina.
Solamente hay que hacer una fórmula muy sencilla en aduanas y luego los procedimientos regulatorios en donde hemos puesto las regulaciones que ponemos en efecto porque obviamente tienen que ver con cuestiones medioambientales o de seguridad. El momento del control ya no es prohibir las importaciones lo que tratamos de hacer es que se hagan más rápidos y controlarlas con estas regulaciones. Y esto sucede después de que la mercadería llega y pasa a través de aduana y ya está en las compañías. Otra cosa que también prestamos mucha atención tiene que ver con la exportación, con los derechos de exportación, que tiene que ver con reducir o eliminar estos derechos de exportación en diferentes sectores de la economía. Y vamos a continuar trabajando con eso. Esto ha sido nuestro último anuncio, lo que lo hizo nuestro ministro la semana pasada. Y otra consideración que tenemos que tener en cuenta es los derechos de importación, que también tienen muchos impuestos, ¿sí? Y tenemos que ver por qué se trata. Esto tiene que ver, una explicación puede ser dada por el Mercosur. No es que Argentina los está imponiendo, sino que hay diferentes mecanismos para decidir sobre estos derechos de importación que tiene que ver con la forma en que las licencias se manejan en el Mercosur. Pero lo que notamos cuando llegamos al gobierno es que muchas de estas licencias no se manejaban bien. ¿Cómo lo puedo decir? Bueno, voy a dar un ejemplo. Teníamos una lista de excepción nacional en donde había 100 ítems en donde se podían cargar los derechos de importación y cuando mirábamos esa lista vimos que había algunos ítems en que Argentina tenía muy bajo impuesto y que era un producto que tenía muy bajo este impuesto, pero que no hacía una gran diferencia en nuestra economía, en nuestro país. Entonces tratamos de optimizar esta lista de los 100 productos para mejorar y también estuvimos pensando en cómo mejorar la importación de tecnología, de informática y empezamos a trabajar en reducir estos derechos de importación en la materia prima para la producción de diferentes industrias en Argentina y en algunos ítems también en donde los consumidores estaban pagando 5 veces más que nuestros vecinos en la región. Otra consideración que fue de gran impacto en el comercio exterior de Argentina tiene que ver con los impuestos en general. Argentina tiene mucha presión tributaria, es muy alta, así que empezamos a trabajar con muchas medidas en donde empezamos a bajar esa presión tributaria en Argentina. Una de las principales medidas es conocida como el impuesto país, que finalmente fue eliminado en diciembre del año pasado y realmente tuvo un gran impacto para las importaciones, inclusive también para las exportaciones, teniendo en cuenta que la mayoría de nuestro sector productivo necesita por lo menos un elemento o producto de material de exportación para su producción.
Tal vez tendríamos que hablar de cierto proceso de negociación donde estamos involucrados ahora. La Subsecretaría de Comercio Internacional también está mostrando, se está mostrando de la mano con la Cancillería para negociar este proceso en Argentina, también con el Mercosur y la Unión Europea. Y estamos viendo, estamos yendo hacia este proceso de aprobación en la Unión Europea y con los países del Mercosur, donde empezamos a tener ciertos acuerdos que estamos cerrando para el final de este año. Es un proceso lento, pero ahora estamos viendo esta etapa de negociación, especialmente también con los Emiratos Árabes, con Singapur y algunas negociaciones estamos empezando con algunos países de Centroamérica. No podemos dejar de pensar en lo que está sucediendo en este sentido con el mundo en general, pero específicamente con las nuevas tarifas que está aplicando la administración de Trump, que son tarifas recíprocas y que están siendo una gran preocupación a nivel mundial para todos los países, y Argentina no es una excepción. Estamos teniendo mucho diálogo y debate con nuestros colegas en Estados Unidos y estamos trabajando mucho en este tema, pero es un tema muy, muy importante hoy en día que estamos enfrentando. Luego, otro cambio importante que enfrentamos el año pasado y este año también fue respecto del dumping, que declaramos un decreto y hace poco una nueva regulación en el que intentamos tener una simplificación del proceso, eliminando la necesidad de procesar múltiples archivos en distintas áreas del gobierno y distintas agencias del gobierno, y que apunta concretamente a la democratización de los procedimientos o de los trámites administrativos. No podemos dejar de mencionar que solo la Comisión Nacional de Comercio Exterior estaba procesando casos, y ahora también hay algunas áreas en la Secretaría de Comercio y tenemos algunos comandos dobles para hacer este tipo de investigación, y el resultado fue de que la investigación de dumping llevaba más de un año y medio. Entonces, tuvimos grandes cambios en este sentido, y el segundo tema que probablemente intentemos cambiar en este punto era que en Argentina teníamos dumping, medidas de dumping durante más de 20 años. Por lo tanto, es verdaderamente imposible tener este tipo de medidas porque no atendían a una situación de dumping, sino que sucedían o se convirtieron en una barrera no arancelaria. Si consideramos altas tasas de importación y derechos de importación, en las regulaciones de calidad estándar, y le agregamos las medidas de dumping, además de las licencias automáticas y no automáticas, más evitar el pago de la importación, el resultado era que en Argentina era casi imposible importar, o realmente era muy caro. Entonces, el decreto de dumping de nuestro presidente vino a resolver la burocracia en la investigación de dumping y las medidas a corto plazo. En Argentina no se puede tener una medida durante más de 3 años y solo una posibilidad de renovarlo como máximo, lo que significa que ninguna medida de dumping en Argentina va a estar durante más de 5 años, implementado durante más de 5 años. Y pienso que eso es, no, tengo algunas notas
de las cuales estoy leyendo, probablemente debería mencionar una de nuestras últimas medidas respecto los bienes de capital usados. Y es muy importante porque no podemos considerar atraer inversiones en Argentina si los bienes de capital no se permite que se importen de manera libre. Y respecto de los usados, es un tema muy importante cuando hablamos de inversión en el área de la energía o de minería, en el cual los bienes de capital usados son uno de los temas principales. En Argentina tenemos algunas regulaciones que era de 1994 y como todo otro campo que ya mencioné, era imposible, casi imposible, importar bienes de capital en Argentina. Lo que hicimos a través del decreto del presidente 273 del 2025 fue eliminar el trámite en el cual necesitaban tener una aprobación por parte del gobierno de cada caso particular de lo que necesitabas importar de este tipo de mercadería. Y convertimos eso en una regla de nuestro sistema de aduanas. Por lo tanto, en el nuevo decreto fuimos ampliamente en el rango de los bienes de capital que se pueden importar a Argentina. Redujimos la prohibición, pero pienso que lo más importante además es que eliminamos los trámites en los cuales aquí en la Secretaría de Comercio evaluábamos caso por caso y emitíamos aprobaciones o denegábamos esos trámites y esas autorizaciones en caso por caso. Entonces ahora tenemos un universo más amplio de ítems, de bienes de capital que pueden importarse en condición de usados en argentino y redujimos el número de prohibiciones y eliminamos todo el tipo de trámites para autorizaciones para la Secretaría de Comercio y ahora tenemos esto como regla en nuestro sistema de aduanas. Esto también le da transparencia al sistema. Ahora tienen un anexo, saben qué es lo que pueden importar a Argentina y qué es lo que no se puede importar en forma usada. Y luego van al sistema de aduanas y se fijan si pueden hacerlo o no hacerlo, importarlo o no importarlo. Este tipo de medidas las trabajamos de manera mancomunada con el Ministerio de Desregulación, el señor Sturzenegger, que es muy conocido por las medidas y el tipo de trabajo que hace todos los días. Pienso que realmente estamos atravesando una transformación del sector de comercio internacional en Argentina. Argentina tiene licencias de importación desde los años 1900 y esta es la primera vez en la que ya no tenemos sistema de licencias para importar en Argentina. Y estamos eliminando la burocracia en cada campo que encontramos, en el cual tenés que importar o importar en Argentina. Desde hace 1 año y medio eliminamos más de 100 trámites y este es el tema clave si querés exportar, si querés importar, si querés importar más, exportar más. Sin dudas, todos los países están creciendo en exportaciones, también están creciendo en importaciones y es imposible crecer en un campo, en un área, si no podés crecer en el otro. Y la segunda clave respecto a este es la inversión. Argentina estuvo trabajando muchísimo en el área de inversiones. Pude escuchar la última parte de la charla anterior y también fue sobre eso. Y si tenemos en consideración los 5 sectores en los cuales Argentina puede liderar a nivel mundial, que son la minería, energía, el negocio de los agroindustria y agroalimentos, los servicios y el turismo,
Es imposible comenzar a crecer en esos sectores si no hablamos sobre la importación libre en Argentina. Tenemos muchos temas aún en los cuales trabajar. Sabemos que aún tenemos que reducir la presión impositiva. En Argentina estamos trabajando muchísimo en ello. Tenemos, diría, algunos de los más desafiantes temas respecto al trabajo, a las reformas laborales y reformas impositivas que exigen la aprobación de nuestro Congreso, pero estamos trabajando muchísimo en ello y podría probablemente seguir mencionando 100 y 120 medidas más que apuntan, bien enfocados a los problemas de las empresas que las empresas tienen en Argentina y que incluso otros países tienen que resolver, pero pienso que probablemente las medidas más importantes ya se mencionaron. Con esto quiero decir que muchas de las medidas de comercio internacional también fueron pensadas como complemento para el Plan General de Comercio y el Plan General de Economía en Argentina, que tiene 3 fases y nuestro ministro ya habló muchísimo. Podría mencionar una de nuestras últimas medidas, por ejemplo, que fue sobre vehículos eléctricos híbridos. En Argentina, que nosotros eliminamos las tasas o los derechos de importación en vehículos de ese tipo y de hasta $16.000, y porque también estamos intentando buscar medidas que a través de la normalización del comercio internacional puedan ser parte de un plan más económico en el cual busquemos 45 millones de personas paguen menos por algunos ítems. Lo mismo sucedió hace unos días, donde nosotros redujimos los derechos de importación en el sector textil, porque la gente de Argentina está pagando hasta 10 veces el precio de la ropa, por ejemplo. Somos parte de un plan económico grande en el cual estamos insertados y estamos intentando buscar medidas que no solo normalicen el comercio internacional en Argentina, sino que también sea parte de reducir la inflación, tener más importaciones y más exportaciones, reduciendo no solo los derechos de importación, sino también eliminando o reduciendo los derechos de exportación. Hay muchas cosas que aún en las que tenemos que trabajar, que hay 3.000 ítems en los que todavía tenemos que trabajar para reducir los derechos de importación, pero como estuve diciendo, somos parte del plan económico general y nuestra prioridad principal es el equilibrio de nuestras cuentas públicas, y ese es el objetivo el objetivo que tenemos y la única explicación de por qué aún reducimos el resto de los derechos de importación sobre ítems que todavía no están altos. Y por último, quisiera decir que estamos viendo muchos planes nuevos, planes de modernización del Mercosur. Debemos tener ese debate con nuestros colegas del Mercosur, que son Brasil, Uruguay y Paraguay, y ahora Bolivia, que todavía está enfrentando la incorporación al Mercosur, pero creo que eso es un objetivo imperativo para este año para Argentina. Ahora tenemos la presidencia y estamos intentando enfocarnos en eso. Tenemos mecanismos que están verdaderamente deteniendo nuestro crecimiento debido al tipo de mecanismos para decidir
Y tenemos que ver cuáles son el tipo de mecanismos que tenemos. Entonces, el primer objetivo que tenemos para modernizar las decisiones del mecanismo del Mercosur son del año 90. Y si tomamos en consideración la ideología y los distintos procesos de reformas que nuestro país está atravesando, que atravesó durante todos estos años, es realmente imposible continuar como lo estamos haciendo hasta el día de hoy. Debemos cambiar los mecanismos a través de los cuales, si queremos negociar con un país tercero, tenemos que tener el consenso completo o pleno, porque tenemos ya distintas veces enfrentamos las situaciones dentro de nuestros países, tenemos distintas leyes, distintos lobbies, y estos entendidos como lobbies positivos, no como negativos. Por lo tanto, estamos trabajando muchísimo dentro del Mercosur. Queremos ser parte del Mercosur. Eso es una consideración muy importante. Es un mensaje importante que quiero dejar aquí. Queremos ser parte del Mercosur, pero necesitamos ser más flexibles en la forma en la que decidimos. Tenemos que ser más flexibles en la forma en la que negociamos con los terceros países y tratando de hacerlo con los que puedan negociar como nosotros, y dejar a los países que quieran negociar con terceros países cuando un país no quiere ser parte de ello. Por lo tanto, diría que el trabajo que hay que hacer dentro del Mercosur es muchísimo, pero estamos teniendo muy buenos debates y conversaciones con nuestros colegas, y diría que hemos estado empezando a discutir y a debatir situaciones importantes, por ejemplo, con las tarifas generales dentro de los 4 países, que son las mayores. El Mercosur tiene los aranceles más altos del mundo. Somos considerados como un bloque. Debemos empezar a considerar cómo negociamos con terceros países, empezar a considerar cómo tomamos decisiones respecto a la lista, porque lo que encontraron los últimos ministros fue como resultado que había una lista nacional de excepciones, era a través de 50 posiciones en cada país. Así que el Mercosur tiene su propia deuda de debatir estos temas, porque son muy importantes, que hace desde los 90 que no lo hacemos, y debido a la situación global que nos demanda, nos exige que lo discutamos, lo que está sucediendo con las tarifas de Trump, las tarifas recíprocas, diría el comercio mundial, lo que está sucediendo todo el tiempo con muchos países en el exterior, exige que el Mercosur y Argentina sean más efectivos y más rápidos en sus respuestas. Por lo tanto, diría que eso es una breve presentación sobre lo que estuvimos haciendo, sobre cuáles son nuestros objetivos hacia el futuro, y tal vez podemos abrirnos a algunas preguntas si tenemos tiempo. Sí, sé que 30 minutos no fue suficiente para la cantidad de transformaciones que estamos viendo y el trabajo que está haciendo la Subsecretaría de Comercio Exterior. Realmente lo comprendimos muy bien. Te agradecemos, Carolina, y a todo el equipo. Estamos aquí en la audiencia agradeciéndole a todos, y también queremos agradecerles por cómo han facilitado las transacciones entre fronteras y para que sean más transparentes todos los procesos relativos al comercio internacional, y eso es muy bueno para nosotros. Buenísimo, quisiera agradecer tu gran trabajo, y creo que tenemos algunas preguntas, pero ya nos pasamos de tiempo, así que tomé nota de todas las preguntas, no te preocupes, y les vamos
vamos a enviar un correo electrónico a todos para responderles sus preguntas. Veo que hay aplausos y deditos hacia arriba por tu gran presentación. Fue un placer realmente tenerte aquí, Carolina. Muchísimas gracias, Luciano. Estamos abiertos a responder cualquier pregunta. Vi mientras estaba hablando que alguien estaba preguntando sobre minerales. Tenemos reservas muy ricas de cobre y litio, principalmente, entre otras, pero estamos abiertos a responder cualquier pregunta que nos puedan enviar por escrito. Podés mostrar mi correo electrónico si querés. Mi email es como un commodity, así que no tengo problema en que lo compartas con la gente que está en la audiencia y con quien quiera hacer preguntas. No pudimos hablar del RIGI porque no tuvimos tiempo. Tenemos una sesión especial para el RIGI mañana, así que qué bueno, pero se mencionó muchísimo durante las sesiones anteriores y mañana vamos a tener una sesión específica sobre el RIGI. Qué bueno. Estoy enteramente a tu disposición y a disposición de la audiencia. Muchísimas gracias por la invitación.